Gracias, señor presidente. Sin duda este tema que nos plantea el señor ministro ponente es de una enorme relevancia. Es verdad que en este inicio la exposición que se hizo y el tema sobre el cual tendríamos que posicionarnos es si cuando la ley habla de prisión preventiva realmente está hablando de prisión preventiva o de un internamiento previo o preventivo, y se trata simplemente de una cuestión de lenguaje que, interpretada sistémicamente la ley, nos lleve a otra conclusión. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con el proyecto que no habla de prisión preventiva. Sin embargo, me parece complicado votar por la validez de esta parte por una cuestión terminológica sin que implique implícitamente el aval al internamiento provisional, y por ello creo que es complicado poder pronunciarme sobre una cuestión sin tocar la otra. Creo que aquí estamos en un tema técnicamente y jurídicamente muy interesante de cómo tenemos que interpretar la Constitución y los derechos humanos establecidos en tratados internacionales cuando regulan el mismo derecho y pueden tener una óptica distinta. El artículo 18 constitucional, en la parte correspondiente que ya se ha leído aquí varias veces, dice claramente que el internamiento se utilizará solo como medida extrema. Esto creo que, desde mi perspectiva, difícilmente pudiera entrar un internamiento provisional como algo extremo. El precepto da a entender que se trata de una medida solamente impuesta como una sanción. Sin embargo, si vemos la regulación internacional de derechos que también son constitución, como la Convención sobre los Derechos del Niño, dice en su artículo 37, los estados partes velarán porque, inciso B, ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Esta convención ha sido interpretada en la Observación General número 10 de 2007 por el Comité de los Derechos del Niño, y precisamente esta observación se llama Los derechos del niño en la justicia de menores. El párrafo 79 de esta observación dice: los principios fundamentales relativos a la privación de libertad son los siguientes. A. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Y B. Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. En el párrafo 80, la parte final dice: la legislación debe establecer claramente las condiciones requeridas para determinar si el menor debe ingresar o permanecer en prisión preventiva, especialmente con el fin de garantizar su comparecencia ante el tribunal y si el menor constituye un peligro inmediato para sí mismo o para los demás. La duración de la prisión preventiva debe estar limitada por la ley y ser objeto de examen periódico. Entonces, aquí tenemos una cuestión. La Constitución habla de un internamiento como medida extrema y la regulación, digamos, internacional, que también es Constitución por mandato del artículo primero, establece claramente que es posible que la ley establezca la prisión preventiva, aquí llamaríamos el internamiento preventivo provisional de los menores. Ante esa disyuntiva o contradicción o aparente contradicción, me parece que lo que ha sostenido la Corte es que en estos casos se tienen que interpretar armónicamente las dos normas que son de la misma jerarquía y regulan la misma situación. Y ante esta perspectiva, desde mi personal punto de vista, debe prevalecer la norma más favorable, la que restrinja de menor medida la libertad o la que amplíe en mayor medida el derecho. Y en este caso me parece que tiene que prevalecer la norma constitucional porque no prevé este internamiento
provisional, lo establece como una cuestión extrema y la reglamentación o la norma de derecho humano internacional prevé una posibilidad de los estados para regular, pero no obliga a que se regule en este sentido. Y aunque obligara a que se regulara en este sentido, tendría que prevalecer la norma constitucional no por un tema de jerarquía, sino por un tema que es la norma más favorable a la persona de conformidad con el propio artículo primero constitucional. Por ello, respetuosamente, entendiendo que el proyecto nos da una interpretación que es plausible y que tiene argumentos sólidos y, por supuesto, discutibles y opinables, yo me decanto por votar por la invalidez y en contra de la propuesta que se nos presenta. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro.